quiere hablar a cada uno de los que estemos aquí. Y no solamente vengo a hablarte de una montaña física, sino de aquello que muchas veces se levanta delante nuestro. Amén. ¿A cuántos muchas veces se le ha levantado algo? Cuando querías hacer las cosas y veías que se levantaba y no podías avanzar. Y muchas veces esa montaña te hace creer, te hace pensar de que no vas a poder seguir adelante. Por eso hoy el Señor me entregaba esta palabra, donde muchas veces miramos, amén, a la montaña y de tanto mirarla, amén, empezamos a mirar lo que estamos atravesando y cada vez esa montaña la hacemos más grande. Pero hoy lo que el Señor viene a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, amén, es algo muy tremendo. Mientras que preparaba la palabra, como siempre decimos, la palabra no solamente para compartirla hoy en la reunión al que le toca predicar, sino que también habla a nuestros corazones, al que predica, amén. Y quizás hoy alguno ha llegado en este día, amén, preguntándole o diciéndole al Señor, ¿verdad? Muchas veces llegamos y le decimos, Señor, ya con esto no sé qué más hacer. ¿Alguna vez le pasó que han llegado y la situación en la que estaban ya no sabían cómo seguir o cómo poder enfrentar lo que estaban atravesando? Pero el Señor hoy quiere hablarnos y quiere que sepamos algo muy importante. Amén. Que quizás la montaña que vos hoy estés ahí adelante tuyo, amén, esa montaña que quizás es tan alta, tan grande, que te pasa encima, amén, porque hay montañas que son bajitas, que están ahí, pero hay montañas que son gigantes, grandes, y que muchas veces nos tapan, amén. Pero hoy, como le decía el título de la prédica, amén, dice: habla a tu montaña. Y esa montaña que hoy estés atravesando ahí, que esté ahí delante de tu vida, podés hablarle y decirle que tu Dios es más grande. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios es más grande de todo lo que nos esté pasando? Y muchas veces vemos la montaña y creemos o pensamos o sentimos, amén, de que Dios nos abandonó, porque empezamos a ver eso tan grande y no encontramos la solución o no sabemos cómo hacer y nos sentimos así, olvidados por el Señor. Por eso en esta hora te invito a que puedas abrir la Biblia en San Marcos 11 y dice así su palabra: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátalo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y en el 4 dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus manos, y se sentó sobre sus mantos, y se sentó sobre él. Y en el 8 dice: también muchos tendían
sus mandos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Y acá la palabra sigue. Amén. Ahora vamos a seguir, pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Amén. Que Jesús cuando entra, amén, la gente empieza a reconocerlo. Amén. Y es algo muy importante que nosotros tengamos que reconocer al Señor. Amén. Y luego Jesús entra, amén, y está entrando como rey. No entra como cualquiera. Amén. Y esto es lo primero que queremos que entendamos hoy en esta noche. Amén. Que antes de mirar nuestra montaña, tenemos que mirar quién está con nosotros. Amén. Por eso yo le decía, amén, que cuando Él entró, la gente empezó a mirar, amén, a Jesús. Y muchas veces nosotros miramos la montaña y no nos damos cuenta de que el que va con nosotros es más grande que esa montaña. Amén. Por eso muchas veces tenemos ese problema, que nos olvidamos de mirar a Dios. Amén. Miramos el problema, miramos la caída, miramos la deuda, miramos los problemas familiares, miramos las puertas cerradas. Amén. Pero hoy el Señor, amén, viene a hablarnos y a decirle, amén, no sé para quién es esta palabra, pero hoy el Señor te dice, amén, que dejes de mirar la montaña, amén, y que puedas hablarle a eso que te está pasando y puedas decirle que Jesús, amén, es más grande que lo que estás atravesando. Sí, pero cuando levantamos nuestros ojos y volvemos a mirar a Jesús, nos damos cuenta de que aquello que parecía imposible para nosotros nunca fue posible por Él. Amén. Por eso, amén, queremos entender esta palabra donde decía que Jesús entra, amén, en Jerusalén, y ocurre algo muy particular. Y ahí es cuando Él va caminando, amén, y se encuentra con la higuera. Amén. La higuera tenía muchas hojas. Y dice su palabra en el 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, y nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Acá Jesús se acerca buscando los frutos de la higuera. Amén. Pero se encuentra que tiene solamente hojas. Amén. Y seguimos leyendo y dice en el 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Y acá ven es cuando nos explica la palabra que Jesús, después de encontrarse con la higuera, sigue caminando y llega al templo. Amén. Y empieza a limpiar.
Y cuando llega y entra al templo, encuentra que aquello que debía ser una casa de oración se había convertido en otra cosa. Amén. Entonces Jesús empieza a limpiar el templo. Y es importante que podamos entender, amén, que ahora vamos a seguir leyendo, que Jesús vuelve a encontrarse con esa iglesia. Amén. Y dice en el 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Yo solamente escucho al evangelista, así que él tiene fe en Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen fe en Dios. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonad, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Y sabe que en esta palabra Pedro le dice al Señor, amén, dice, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Pero ¿sabe lo que me impactaba más en la palabra y cuando la preparaba? Amén, que para mí esta es la llave de todo, amén. Es la llave de aquello que quizás para vos es imposible. Aleluya. Y Jesús le responde, ¿qué le responde? Tened fe en Dios. Amén. Jesús no le dijo, tengan fe en ustedes. Jesús no le dijo, tengan fe en lo que ustedes tienen las capacidades. Jesús no le dijo, tengan fe en que todo va a salir como ustedes quieren. Amén. Él le dijo, tened fe en Dios. Amén. Porque la fe no está puesta en lo que nosotros podemos hacer. La fe está puesta en que Dios, amén, y en lo que Dios puede hacer y quién es Dios. Amén. Entonces Jesús comienza, amén, a hablarle de una montaña. Por eso hoy nosotros, como hizo Jesús, que le empezó a hablar de la montaña, que hoy en este día podamos hablar a esa montaña que se nos ha presentado en nuestras vidas. Y en este versículo, amén, en específico, que se encuentra en San Marcos 11, 23, quiero que nos detengamos ahí, lo vamos a leer y repetir, amén. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Y acá el Señor nos habla y nos quiere decir, amén, que la vida de un creyente no va a ser una vida así, sin problemas, sin montañas ni nada, sino el Señor nos habla que vamos a tener esa montaña. Amén. Amén. Pero por eso hoy el título decía, hablale a la montaña. Amén. Lo que Jesús está diciendo en esta palabra, que esa montaña no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Amén. Por eso lo que hoy estés atravesando, que puedas decirle, la última palabra la tiene Dios. Amén. A ese problema, esa situación en la que estás. Amén. Porque mientras estés caminando con Dios, habrá momentos donde tendrás que pararte
delante de algo que parece imposible y decirle: esto es grande, pero mi Dios es más grande. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. ¿Cuántos le van a empezar a hablar a esa montaña y decirle que tu Dios es más grande de lo que te está pasando? Dice, y cuando Jesús habla de la montaña, no está hablando solamente de una montaña física, como le comentaba al principio. Amén. Está hablando de todo aquello que se nos levanta. Amén. Y que nosotros, amén, podamos decirle: hasta acá llegaste. Hasta acá. Amén. Porque hay montañas, amén, que de afuera no se ven, pero que están dentro, amén, nuestro. Hay montañas que no se ven con los ojos, amén, pero que en tu corazón están pesando. Porque yo vivo con mi familia nomás, vivo con mis hijos y con mi esposo. Yo no vivo con cada uno de ustedes, yo no sé, no veo lo que ustedes pasan, pero ustedes sí lo pueden ver. Por eso digo, aunque los demás no vean tu montaña, lo que vos estés atravesando, quizás esa montaña sí te está haciendo un peso en tu corazón, amén. Y ahora quiero nombrarte tipos de montañas. Quizás una de estas montañas vos te sientas identificado y vas a decir: esta montaña es la mía, amén. Y una de las montañas, hay muchas, pero les voy a leer algunas. Dice: montaña del miedo. Miedo al futuro. Miedo a equivocarse. Miedo a volver a sufrir. Miedo a perder. Miedo a que las cosas no salgan bien. Amén. Y tenemos miedo a lo que va a venir. Y el miedo te hace mirar lo que puede pasar antes de que pase. O sea, antes que suceda algo, vos ya tuviste miedo y ya ves todo lo que va a pasar y todavía ni siquiera lo pasaste. Te hace sufrir por cosas que todavía no sucedieron. ¿Alguna vez le tuvieron miedo a algo cuando iban a hacer y por miedo no lo hicieron? Porque ustedes estaban mirando lo que iba a pasar o se imaginaban que podía pasar eso y les empezó a dar miedo. Y hoy Dios te dice así: no vivas gobernado por lo que podría pasar. Camina confiando, amén, en que Él, amén, está en tu mañana. Muchas veces nos preocupamos: ¿qué vamos a hacer mañana? Si mira cómo estoy hoy, ¿verdad? Y empezamos a mirar y empezamos a tener miedo a lo que va a pasar mañana. Y todavía terminar el día. Pero hoy, amén, puedes decirle y confiar en el Señor, amén, que Él es el que está con vos en tu mañana. Él es el que va a estar ahí con vos, no vas a estar solo, amén, y vas a enfrentarlo con Él. Después está la montaña de la inseguridad. Personas que constantemente se comparan, que sienten que no son suficientes, que piensan que otros tienen más capacidad, más talento, más posibilidades. ¿Alguna vez alguno fue a un trabajo y le pasó, verdad, que ve a muchos que hablan, te empiezan a hablar ahí mientras que están esperando para la entrevista o algo, y te empiezan a contar todo lo que saben? Y te agarra esa inseguridad como diciendo: no, si este sabe más que yo, ¿verdad? Y empiezas a tener inseguridad. Amén. Pero hoy el Señor te dice: no te llamé para que seas otra persona, amén, sino para lo que Él te diseñó, amén, porque Él te hizo único o único. Después está la montaña de baja autoestima, donde una persona dejó de ver el valor que Dios puso en ella, amén. Y hoy el Señor te dice: eres valioso, eres valiosa para mí. Y qué lindo cuando hay alguien que te valora, ¿verdad? Y el Señor hoy te dice: sos valioso. Amén. Después está la montaña del rechazo. Persona que alguna vez una palabra
una persona, una experiencia los marcó, amén, y comenzaron a pensar que no te querían, que no eras importante, que nadie te necesita. Pero el Señor te dice: yo te amo y sos importante para mí. Amén. Luego está la montaña de la soledad o del abandono. Estás rodeado por personas, pero por dentro te sentís solo. Amén. O alguien te abandonó y quizás que sientas que nadie se da cuenta que necesitas que te abracen. Quizás vos estás ahí en tu lugar y decís: ¿cuánto necesito hoy un abrazo? Y mira cuánto estamos acá y vos decís: nadie viene y me abraza. Y te sentís solo o te sentís sola. Amén. Pero hoy el Señor te dice: yo estoy con vos. Amén. Aunque otros te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y qué importante y qué hermoso lo que hoy el Señor viene a hablarnos. Amén. Porque como les decía, hay diferentes tipos de montañas. Y no me quiero extender tanto, pero te las voy a nombrar. Porque sé que quizás no es la montaña que te estoy nombrando ahora, pero quizás hay otras. Amén. Y está la montaña del desánimo. ¿Alguna vez te sentiste desanimado, desanimada? Veías que querías hacer las cosas y no te salían. Está la montaña de la duda. Y sabe que recién cuando leía la palabra que dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere en él, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Y qué importante es no tener duda. Amén. Es de poder creer. Por eso, si hoy la montaña es de duda y no te deja creer, si hoy esa montaña no te deja ver lo grande que es tu Dios, que hoy podamos hablarle y decirle que tenés un Dios grande. Pero no solamente lo hablas y lo digas, sino que creerlo. Porque dice: si no dudares en tu corazón. Amén. Le dirás a eso que te está pasando hoy en día, amén, que tu Dios es grande, que para Él no hay nada imposible, que de la situación en la que estabas a salir. Empecé a hablarle, empecé a decirle, yo no sé cuál, algunos capaz tienen una montaña económica, vienen con deudas, ya no saben cómo seguir, no tienen trabajo, no encuentran puertas abiertas, pero hoy el Señor te dice: yo soy más grande de lo que te está pasando, solamente tenés fe en mí. Amén. Está la montaña, amén, amén, de la ansiedad. ¿Cuántos son ansiosos? ¿Cuántos todos quieren ya que pase? Pasa, ¿verdad? Cuando las cosas no salen, vos querés que ya se arreglen, que ya se solucionen, que ya necesitas ese auto, ya, Señor, mandame el auto. Y no aguantás, vos sabés que ya te falta un mes para tenerlo y vas a decir: no aguanto. Agarra esa ansiedad que lo querés ya, ¿verdad? Pero sabe que es importante hablarle a eso que te está pasando. Y hoy, a ver, después de nombrar tantas montañas, quizás cada uno pudo identificar. Quizás no las nombré, pero podés identificarla igualmente. Está la montaña de los celos, está la montaña de la envidia. Mire cuántas montañas que tenemos, ¿no? Que no nos dejan avanzar, que se levantan ahí y nos tienen ahí y no podemos seguir. Por eso digo, no solamente a veces son los problemas que cada día tenemos, sino a veces por un celo, por tener envidia de otra persona, por lo que tiene. Amén. Nosotros no podemos avanzar. Por eso hoy vamos a hablar de la montaña. Amén.
Pero quiero que en este día, amén, que te quedes con esto. La montaña que tenés delante no es más grande que el Dios que está con vos. No importa cuánto tiempo lleve ahí, no importa cuántas veces hayas intentado, no te rindas. Qué importante es no rendirse. Qué importante es seguir creyéndole a Dios. Qué importante es seguir intentándolo. Amén. Porque Jesús dijo en su palabra en esta noche, tener fe en Dios. No dijo tener fe en lo que tengas. No dijo tener fe en el que tenés al lado. El lado capaz no tiene nada para dar, pero Dios sí tiene. Por eso en lo que hoy vas a venir a buscar, decide, tengo un Dios grande. Amén. Tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que Él tiene la última palabra a mi problema. Pero hoy no quiero que te vayas de esta reunión mirando tu montaña, porque si no vas a seguir haciendo crecer la montaña que tenés adelante. Por eso hoy necesitamos salir de este lugar mirando a Dios, mirando que tenemos un Dios, amén, que es grande, que es un Dios de lo imposible, que de aquello que hoy nosotros podemos ver, amén, imposible, hoy o mañana Dios lo puede hacer realidad y posible en nuestra vida, amén. Por eso es importante poder creerle, porque si nosotros le creemos, vamos a tener testimonio del Dios grande al cual predicamos, amén. Saben que para ir cerrando y poder orar, amén, sobre cada uno de nosotros, quiero contarte este pequeño testimonio que quizás para muchos es pequeño. Quizás yo dije, bueno, es algo chiquitito, ¿verdad? Pero que en mi momento lo que me pasaba era gigante. Y yo sé que tuve un Dios grande que me ayudó. Amén. Saben que me ha pasado de ver esas montañas en mi vida. Amén. La montaña del miedo, de que no podía hacerlo. La montaña de la inseguridad, en que quizás había alguien mejor que yo y que no servía, de que no me necesitaba, o veía siempre capaz lo de los demás y decía, pero si aquí está lleno de capacidad, ¿no? Y sabe que pude aprender y creer que el Dios mío era grande y que Él iba a hacer la obra en mí, amén. Y entendí que Dios me llamó a ser yo, no me llamó a ser otra persona como le decía hoy, amén. Sí tengo capacidades para algunas cosas, la otra no, pero sé que Dios me las va a dar, amén. Quizás no predico como otros, pero Dios me hizo así para predicar, para abrazar, para escuchar, amén. Quizás no soy la evangelista del ministerio, la evangelista de la iglesia. Él tiene sus capacidades, Él tiene su forma. Nosotros tenemos las de nosotros, amén. Dios te hizo único, Dios te hizo única, mujer, amén. Y sé que quizás hoy hay una montaña en tu vida que no te deja avanzar. Quizás esa montaña que estás atravesando ahí, vos decís, pero ¿cómo le digo a esto que se quite? ¿No? ¿Cómo le digo a esto que se corra? Háblale de tu Dios, háblale de lo que Dios puede hacer. Amén. No sigas alimentando a la montaña, no la sigas haciendo crecer, porque con nuestra boca muchas veces lo hacemos. Amén. Porque yo decía, como le dije, otros tienen más capacidades, otros saben más que yo, otros
van a poder hacerlo, a mí me falta. ¿Cuántas veces uno repite esas cosas, verdad? ¿Sabe que el día de hoy yo me reía y decía, cuántas veces les decía a los demás, no, vamos, vos podés, vos lo podés hacer, y por un momento yo decía, y yo que no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Pero hoy estoy acá y es el testimonio del Dios grande que tengo, amén, de que Dios nos hace únicos. Solamente debemos creer en Dios, solamente creer en Él, porque lo que hoy estés atravesando, esa montaña que hoy está ahí adelante tuyo, hoy se va a correr. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar a la montaña. ¿Cuántos están dispuestos a hablar a la montaña, esa montaña que se levantó en este tiempo? ¿Cuántos están dispuestos a hablarle y decirle lo grande que es tu Dios? Quizás hay montañas de enfermedad, pero vos tenés un Dios que es sanador, un Dios que sana. Así que a esa montaña hoy hablarle del Dios que sana. Quizás tu montaña es económica, hoy hablarle de ese Dios grande que es el proveedor de todas las cosas. Que todo lo que vos estés necesitando, hoy el Señor te lo da. Pero dice su palabra, tenés fe en Dios y no dudes.